Gorgeous. El estudio para el que trabaja Non tiene contratado un plan familiar para cada empleado para un gimnasio bastante exclusivo, donde tienen una piscina olímpica. Es una de las pocas actividades donde puedo olvidarme de todo y solo concentrarme en mí. Es también gracias a la natación que mantengo mi figura atractiva, o eso creo al menos. El día otra vez fue una sucesión de fotos a productos decorativos. Es increíble la cantidad de idioteces que pueden fabricar para que la gente derroche su dinero. ¿Quién demonios querría tener una botella de leche en miniatura color dorado como pisapapeles? Cosas de gente rica, definitivamente. Gente rica y aburrida. Becca, mañana tienes una sesión de fotos en la casa de los Azabarit para la portada de Inside, me informa Nam antes de despedirme. ¿En serio? Creí que Callan haría las sesiones de las casas este mes, pregunté extrañada, ya que nuestro jefe había dispuesto así cómo nos repartíamos este mes, luego de ver mis fotos. Lo cierto es que, a pesar de detestar mi trabajo, soy muy buena. Tengo la capacidad de separar mi pasión de mi trabajo, es decir que, a pesar de que odio tomar fotos a objetos decorativos, me esmero en sacar las mejores fotografías. Callan no era un mal fotógrafo, pero según nuestro jefe, le faltaba chispa para poder encontrar los mejores ángulos a una vaca de madera para decorar la puerta. Sí, eso había dicho, pero Callan se reportó enfermo y no podrá hacer la sesión mañana, respondió Nam encogiéndose de hombros. Bien, de acuerdo. Creo que me vendrá bien el aire fresco, respondí resignada, aunque realmente sentía que me haría bien no estar encerrada en el estudio todo el día. Salimos juntas con Nam para tomar un café y ponernos al día de algunas cosas. Como siempre, me pregunta si las cosas con Non están mejor, y como siempre mi respuesta es meh. Ella siempre intenta consolarme diciéndome que todo mejorará, pero nunca termino de entender si eso me reconforta o me estresa. ¿Quiero que las cosas con Non mejoren? ¿Me interesa seguir con Non? No expreso en voz alta mis dudas, ya que sé que es un callejón sin salida. También aprovecho para indagar por la vida amorosa de mi amiga. Ella siempre se mantiene muy reservada. La mayoría de las veces dice que morirá sola con 40 gatos, pero últimamente la he notado con algunas sonrisitas mirando a su teléfono. De todas formas, se mantiene hermética y no me cuenta quién le ha sacado suspiros. Después de despedirnos, me dirijo al club. Todo en ese lugar grita elitismo, el piso de mármol de la entrada, las enormes plantas decorando pulcramente el lugar, los lockers de madera oscura con candados digitales. Me cambio la ropa por el traje de baño enterizo, preparo las gafas para el agua y el gorro de baño. En cuanto ingreso a la piscina, me impacta el aroma a cloro y humedad, pero, al ser un lugar de alto valor, también se pueden percibir ciertas notas de menta y lavanda de algún aromatizante. También detecto cierto aroma a vainilla que no había sentido antes. Me sumerjo rápidamente, dejando que el agua refresque mi piel al instante. Disfruto un poco del cambio de temperatura, aunque me haga erizar la piel. El agua está fantástica. Tengo el andarivel para mí sola, así que estiro suavemente mis brazos y roto mis hombros, preparando mis músculos para la actividad. Hay poca gente a mi alrededor, y la piscina es inmensa, así que hay mucho espacio. Llego a notar a un par de señores de edad avanzada, un joven de cuerpo atlético y alguien que está nadando en el andarivel al lado del mío. Comienzo con mi rutina con 100 metros de crawl. Me concentro solo en el movimiento de mis brazos, el giro de mis hombros, el contoneo de mis caderas al realizar las patadas. Simplemente disfruto de la sincronía armónica de todos los movimientos junto con mi respiración y cómo el agua me envuelve. Al llegar al final, logro ver por debajo del agua que la persona del otro andarivel realiza una vuelta americana de crawl. Nunca logré hacer eso. Es una mujer con traje de baño blanco. El color combina muy bien con su tono de piel. Realiza la vuelta en el agua y sale con potencia impulsándose contra la pared de la piscina, y yo me quedo mirándola al llegar al final de mi andarivel. Nada con gracia, como si hubiera nacido en el agua y con bastante velocidad. Mi instinto competitivo se activa y empiezo a aumentar mi ritmo paulatinamente para igualar el suyo. Recorremos la piscina de punta a punta sin aflojar ritmo, sin cruzar palabra o mirada. Creo que ambas estamos compitiendo ahora. Puedo notar cómo, a medida que nado más rápido, ella también lo hace. Mi concentración está al máximo,
así que no logro verle la cara. Solo miro lo suficiente para ver su posición y corroborar que vamos cabeza a cabeza, solo dejándome en desventaja cuando hace esa vuelta contra la pared. Me gana unos segundos, pero logro igualarla. Ya no sé cuántas vueltas vamos, empiezo a sentir los músculos cansados, pero no quiero rendirme. Estamos de nuevo camino al extremo en el lado profundo. Yo estoy pensando seriamente en salir del agua al terminar este tramo, cuando veo por debajo del agua que se sujeta la pierna y se hunde. Veo grandes burbujas escapar de su boca, como si hubiese gritado. Creo que le dio un calambre. No lo pensé demasiado. Me crucé de andarivel para ayudarla. Sostuve uno de sus brazos, y ella estaba demasiado confundida como para relajarse. Sacudió su mano, casi golpeándome. Decidí rodear su cintura, impulsándonos a ambas con mis piernas, intentando salir a la superficie para respirar. Si tan solo se quedara quieta sería más fácil llegar a la orilla. Escucho sus jadeos y los míos, mientras llenamos nuestras bocas de aire. Su cuerpo, aún tenso, parece peso muerto y me cuesta poder dar las brazadas para orillarnos, hasta que logro articular palabras. «Por favor, quédate quieta, así puedo llevarte a la orilla», le indico exasperada. Parece que ahora sí entendió que intento ayudarla. Deja de luchar y solo se deja llevar a la parecilla. Intento no tocarla de más, aunque resulta difícil por la forma en que quedamos acomodadas. Ella es más alta que yo, y mi brazo queda atrapado en una posición incómoda mientras trato de ayudarla a mantenerse a flote. Siento su espalda cerca de mi frente, y por momentos nuestros cuerpos se golpean suavemente con el movimiento del agua, hasta que por fin logramos afirmarnos al borde de la piscina. «Te dio un calambre, ¿verdad?», pregunté cuando aún no se había girado. Continuaba dándome la espalda. «Sí, tonto error de novata», pronunció, y mi cerebro rápidamente me advirtió que ya conocía esa voz, pero no tuve tiempo de encontrar la cara en mi memoria. Ella se volteó, quedando su rostro frente a mí. «¿Frin?», pregunté, removiendo las gafas de agua para verla bien. «Rebeca», respondió ella, con una expresión desencajada, como si de todas las personas del mundo no pudiera creer que justo yo fuera la persona que la salvó. Esto refuerza mi teoría de que no le caigo bien a esta mujer. «Lamento haberte agarrado así, no lo pensé». Me disculpé. Algo en ella siempre me ponía tensa, como nerviosa, como si estuviera bajo escrutinio. No te disculpes. Hubiera estado en problemas si no hubiera sido por ti», se apresuró a decir, pero aún con ese gesto adusto en su cara. «Señoritas, ¿está todo bien?», se acercó a preguntar un joven, de aspecto adolescente, con una remera blanca que decía guardavidas, que claramente hubiera llegado demasiado tarde si yo no hubiera actuado. Sí, solo estábamos descansando», aclaró Frin rápidamente, no queriendo dar más explicaciones. Asiento con la cabeza, sonriendo apenas para tranquilizar al muchacho, que parecía preocupado por su tardanza, y se retira suspirando. «¿Quieres que te ayude a salir?», le pregunto. No, estoy bien, puedo hacerlo. No quiero hacerte salir». «No es problema, iba a salir de todos modos, ya estoy bastante cansada». Río un poco, dando a entender que la carrera me dejó exhausta. Ella se limita a sonreír apenas, y empieza a trasladarse hacia la escalerilla. La sigo de cerca, ayudándole a subir, y luego trepando yo para salir detrás. Nos dirigimos a los vestuarios en silencio, y una vez allí, cada una se dirige a su locker, los cuales, curiosamente, no están muy lejos entre sí. No entiendo aún por qué me siento tan nerviosa con ella. No sé cómo tratarla, pero, contrario a lo que me pasa con otras personas, que me importa un diablo lo que piensen de mí, de ella sí me importa. Quiero saber cómo tratarla, quiero caerle bien. Nos adentramos en las duchas en silencio. Ella entra en la ducha frente a la mía y, aunque hay cortinas, la suya no queda bien cerrada. Por un instante, alcanzo a verla entre los espacios que deja la tela, apenas fragmentos de su silueta antes de cerrar mi propia cortina. Intento apartar la mirada, pero la imagen se queda rondando en mi cabeza. Hay algo en la forma en que el agua cae sobre ella, en la calma con la que se mueve, que me deja suspendida por unos segundos. No debería mirar, lo sé. ¡Demonios! Ese cuerpo es el de una modelo, definitivamente. Nunca tuve problemas apreciando la belleza femenina. No es que sea lesbiana ni nada por el estilo, es simple buen gusto.
pero debo admitir que la visión de su cuerpo está dándome calor y aún no abrí el grifo del agua caliente. Se ve espléndida. No sé cuánto tiempo permanecí observando, pero ahora ella cerró la cortina del todo, sacándome de mi ensimismamiento. Me apresuro a encender la ducha y bañarme rápidamente. Cuando termino y salgo, veo que Frin está ya vestida, secándose el cabello. Seguimos en silencio, como si no nos conociéramos. Termina de arreglarse, se despide escuetamente y sale. Me quedo pensando en por qué será que le caigo mal. Quizás le gusta Non y por eso no le agrado, reflexioné, sintiendo una pequeña punzada de celos al pensar en ello. La idea de que a Frin le guste Non me parece casi ridícula. Frin tiene demasiada clase, es demasiado bonita. Bueno, sí, Non también es atractivo, pero Frin está a otro nivel. Momento, ¿estás celosa por Non o por Frin? Me sorprendo a mí misma por mi cuestionamiento. Tan absorta estaba en mis pensamientos que choco con alguien al salir del hall del club. Disculpa, no te vi. ¿Frin? Me quedé mirándola, no entendiendo por qué estaba en el medio del camino, hasta que giré la cabeza hacia afuera. Deberías dejar de disculparte tanto, me contesta con una leve sonrisa. Yo estoy en el medio del camino, estoy esperando a que pare la lluvia, explica. El clima había cambiado mucho en el tiempo que estuvimos en la piscina y un aguacero estaba cayendo en ese momento. ¿No tienes auto?, le pregunto curiosa. La veo mirar nerviosa de un lado a otro sin querer mirarme. No conduzco, explica con sequedad. Puedo llevarte si quieres, mi auto está allí. Y señalo mi Mazda negro que se encuentra a unos metros convenientemente. No es necesario, puedo tomar un taxi, se excusa rápido. A esta hora, con lluvia y en esta zona, encontrarás uno recién a la medianoche con suerte. Déjame llevarte, no me es problema. Insisto, pero no con demasiada vehemencia. ¿Por qué querrá quedarse sola en la lluvia? ¿Tan mal le caigo? Bueno, puede que tengas razón. De acuerdo, gracias, Rebeca. Finalmente aceptó, uniendo sus manos en señal de reverencia. Corrimos un poco hasta llegar al auto y entramos. A pesar de haber sido muy corto el recorrido, nos habíamos mojado bastante. Encendí el aire acondicionado, calentando mis manos un momento antes de arrancar. En cuanto iniciamos el trayecto, Frin me indicó por dónde ir. Debo admitir que pocas veces me canso nadando, pero tú hoy casi me agotas. Bromeé intentando que el silencio incómodo no se instalara. ¿Te refieres a cuando me ayudaste?, preguntó confundida. No, me refería a la carrera. Bueno, pseudocarrera. Ahora que lo pienso, no sé si tú estabas compitiendo. Quizás fui solo yo con mis ansias. Intenté explicar. Maldición. Ella parece que no estaba midiéndose conmigo como yo lo hice. Ah, sí, es verdad. Empecé a tomar tu ritmo cuando vi que me estabas superando. Lástima el calambre, te hubiera ganado, dijo un poco altanera, con una sonrisa torcida. Ok, no estoy loca. Ella sí estaba metida en la carrera como yo. No puedo evitar mirarla de reojo mientras conduzco. Por fortuna, con la cantidad de agua que cae, tengo que conducir lento y me da tiempo a girar sutilmente el rostro para verla un poco mejor. Es la primera vez que la veo con ropa casual, una camiseta negra algo escotada, con mangas largas, un cardigan color beige y unos pantalones negros ajustados que marcan muy bien sus piernas. Creo que se ve incluso más bonita que la primera noche que nos conocimos. Así que me hubieras ganado, ¿eh? Quizás deberíamos averiguarlo una próxima vez. No te había visto por el club antes. Es la primera vez que vengo. Pensé que podía ser una buena forma de relajarme del trabajo, pero hace bastante nonado, así que una competencia creo que fue una idea tonta. Para ser que hacía mucho no nadabas, tienes buen ritmo. ¿Competías?, pregunté. Sí, de joven, en torneos escolares, respondió escueta, pero pude notar que es algo que le da un leve orgullo. Se nota. Esa vuelta americana que haces, yo nunca pude hacerla, me lamenté, pero sonriendo un poco hacia ella. Oh, pues, podría enseñarte si quieres. Planeo venir seguido a la piscina, me ofreció, y mi corazón se aceleró un poco ante su propuesta. Seguimos hablando de trivialidades y al fin pude sentirme tranquila con ella, hasta que su celular empezó a sonar con una llamada entrante.
Frin miró hacia la pantalla del aparato y su expresión se ensombreció instantáneamente. «Atiende si quieres, no hay problema», le dije amablemente. «No, no es necesario. Llamará de nuevo», respondió con dureza. Algo en su expresión realmente me impactó. Sentí un estremecimiento ante su respuesta. Continuamos el trayecto en silencio, pero cuando llegamos a su casa, se inclinó para besarme rápidamente en la mejilla a modo de saludo, agradeciendo por la ayuda y el aventón, y corrió hacia la entrada de su casa. Debo decir que era muy grande, así que supuse que viviría con alguien. Creo haber visto un anillo de matrimonio en su dedo. Me dirijo ahora hacia mi hogar, con una sensación agradable en el pecho. Tal vez no le caigo tan mal a Frin después de todo. Picture to burn. He tenido que venirme hasta las afueras de la ciudad, a la casa de los Asabarit. Son otra familia pomposa, como los Campiang, que aparentemente tienen una casa de ensueño que merece ser fotografiada. Mi suegra seguramente morirá de envidia cuando vea las fotos en la revista. La madre de Non es de esas mujeres pudientes que tienen como único trabajo hacer que su casa luzca digna, pero no trabajando realmente, sino ordenando a otros que hagan el trabajo. Ella solo se encarga de comprar cosas y contratar gente. Siempre quiso que su casa apareciera en portadas de revistas de decoración, pero, por lo pronto, los Asabarit ganarán esa partida. Recuerdo haber visto a los Asabarit en alguna de las fiestas de los Campiang. Claro que ni los nombres recuerdo, nunca me interesó mucho vincularme con ese tipo de gente. Solo recuerdo haber visto a una pareja algo mayor, de unos 50 o 60 años posiblemente. Al llegar a la residencia me recibe el mayordomo, me presento como staff de la revista y me explica por dónde puedo empezar. La revista tiene ciertas especificaciones para este tipo de artículos, y las fotografías francamente podría tomarlas un novato. De todas formas, doy mi mejor esfuerzo para enaltecer cada ángulo. Disculpe, ¿cuántos ambientes serían? Le consultó al mayordomo para calcular cuánto tiempo estaré aquí. Son 7 dormitorios, 4 baños, 2 comedores, 2 salas de estar, el living exterior, las 2 cocinas, 2 estudios y el cuarto de juegos, informó con parsimonia. Maldición, esto me llevará todo el día. Bueno, si estaré aquí todo el día, al menos trabajaré escuchando música. Me coloco los auriculares y procedo a seguir tomando las fotografías, desplazándome a cada ambiente. Mientras me concentro, recuerdo algunas escenas del día de ayer en la piscina. Debería ir a nadar de nuevo. Quizás pueda encontrarme a Frin. Sería lindo poder verla y tal vez charlar un poco más. Al entrar a uno de los cuartos, veo que la decoración es un tanto anticuada. Casi que no combina con el resto de los ambientes que he visto. Tiene un empapelado del tipo escocés, con fondo azul, una guarda con motivos navales, un escritorio de madera clara, una cama twin y algunos banderines de equipos deportivos. También noto que hay un retrato en la mesa de luz. Un muchacho, algo apuesto, debo admitir, sonriendo a cámara con un cachorro. Las especificaciones para las fotografías aclaran que no deben verse fotos personales de la familia, así que coloco la foto en el cajón de la mesa donde estaba y reviso con detenimiento el resto del lugar para detectar algún otro cuadro. Continúo con mi labor y sigo con el resto de los cuartos. Cuando ya iba por la mitad en el segundo estudio, una mano se posa en mi hombro sobresaltándome. «¡Diablos! ¡Me asustaste!», exclamé, dándome la vuelta para enfrentar a la persona y quitándome los auriculares. «Lo lamento, no era mi intención», me dice riendo un hombre más o menos de mi edad, alto, esbelto, de cabello oscuro peinado hacia atrás. Reconozco que es el joven de la fotografía del dormitorio que había visto antes, aunque se ve unos años mayor que en el cuadro. «Lo siento, no quise ser grosera, soy la fotógrafa de la revista», dije, intentando controlar mi taquicardia con el susto. «Sí, eso lo deduje». «¿Y la fotógrafa tendrá un nombre?», preguntó coqueto. «Rebecca Armstrong», aclaré, juntando las manos en reverencia. «Un nombre bonito como tú. Soy Zeng Asabarit», se presentó, estirando su mano para estrechar la mía, con una sonrisa seductora. Maldición, tengo que darle la mano. Por suerte estiró su mano izquierda, así que le estreché mi mano izquierda, donde tenía mi anillo de casada,
con la esperanza de que eso le diera la clara señal de que no estoy disponible. «Un gusto», respondo cortés. «Un placer», agregó él, ya sin molestarse por esconder su coqueteo. Si no fuera por la mirada lasciva que tiene, definitivamente pensaría que es muy apuesto. Pero la forma en la que me mira me incomoda, y mucho. Y no tiene aspecto de retirarse pronto. «Bueno, señora Sabarid, si me disculpa, continuaré con mi trabajo», le indico, girando hacia la cámara. «Oh, claro, señorita, pero, por favor, llámeme Zeng. ¿Qué le parece la casa hasta ahora?», preguntó, haciendo caso omiso de mi clara indirecta. «Pues, es bonita, aunque realmente muy grande», comenté sin intención de seguir conversando mientras realizaba algunas tomas. «Oh, sí, es la casa familiar. Aquí vivíamos mis padres, mis hermanos y yo. Ahora todos nos hemos ido a otros lugares», explicó con un poco de altanería. «¿O sea que nadie vive aquí?». Me sorprendió que una casa tan grande y con mayordomo no tuviera ningún habitante. «Pues no desde hace un año. Mis padres se mudaron a un lugar más acogedor, en otra ciudad. Solo yo vengo a veces a verificar que todo esté en orden y que la servidumbre haga su trabajo», comentó con una sonrisa desagradable. Si algo me faltaba para que este idiota me terminara de caer mal, era que dijera servidumbre de esa forma tan desdeñosa. «Ah, ya veo», me limité a responder, mientras continuaba con mi trabajo, sin mirarlo. «Veo que eres una fotógrafa muy dedicada. Quizás podrías tomarte un descanso y acompañarme con un café», me propuso, otra vez con ese tono lascivo. «Disculpe, señora Sabarid, pero tengo un horario que cumplir y debo entregar estas fotografías hoy mismo. Me temo que no puedo distraerme». Mentí. No debía entregar esas fotos de inmediato, pero no tenía la menor intención de hablar. «Bien, entiendo que debe trabajar, señorita. Me retiro», respondió yéndose del estudio. Me resultó extraño que lo hiciera así sin más, pero me alegré de que lo hiciera. Afortunadamente, no hubo otra interrupción durante el resto de la sesión, salvo cuando tuve que ir a preguntar al mayordomo qué baño podía utilizar. Al finalizar, cuando ya estaba empacando mis cosas, Zeng volvió a aparecer. «Bien, tal parece que tu trabajo terminó. Ahora sí puedes aceptarme ese café o quizás una invitación a cenar», me dijo con una sonrisa triunfante en el rostro. Claramente, este hombre es de los que no captan las indirectas, o de los que no entienden un no por respuesta. «Señora Sabarid, no quisiera ser grosera, pero, por si no se ha dado cuenta, soy casada», le indiqué firme, mostrando mi anillo. «Así que debo declinar su invitación», le dije. «Sé perfectamente que eres casada. Sé que eres la esposa de Non Campiang», respondió dejándome boquiabierta. «Te he visto en las fiestas de mis padres. Debo decir que Non siempre ha tenido buen gusto con las mujeres. Lástima que el pobre siempre ha tenido mala suerte con las mujeres», declaró con una sonrisa arrogante. Comienzo a creer que este imbécil tiene alguna especie de competencia personal con Non. Yo podré tener todas las diferencias del mundo con mi esposo, pero algo en la forma de hablar de Zeng me hace querer defenderlo con garras y dientes. «Señora Sabarid, no sé qué insinúa ni tampoco me interesa. Non es un gran hombre y yo estoy muy bien siendo su esposa, y ahora me retiro. Que tenga buena tarde», le dije cortante, mientras me giraba hacia la puerta, donde el mayordomo me esperaba con una mano en el picaporte, abriéndola para dejarme salir. «Ya caerás como las demás, Rebeca», lo escuché decir sonriente a mis espaldas. Ya en mi auto intenté tranquilizarme. Ese idiota me había puesto los nervios de punta. ¿Quién diablos se creía que era? No me agradó para nada lo último que me dijo. Algo me dice que este tonto no se contentará y seguirá insistiendo. Necesito calmarme. No puedo llegar así a casa. No puede ponerse muy pesado si llegara a enterarse. Podría ir a la piscina para poder despejarme un poco. Volviendo al centro de la ciudad, inconscientemente conduzco camino a la casa de Frin. No sé qué pensamiento me llevó a eso. Recién logro darme cuenta de lo que hice cuando veo su casa por la ventanilla. Me detengo un momento en la acera de enfrente a la construcción y me quedo observándola, como esperando algo. ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Veo las ventanas. Noto que no hay ningún movimiento, como si no hubiera nadie en casa. ¿Qué tan extraño sería que toque el timbre?
¿Qué excusa podría dar? Momento, ¿por qué quiero tocar el timbre? ¿Qué espero que pase? Maldita sea, tengo la cabeza en cualquier lado. De acuerdo, esto ya se está poniendo extraño. Me pongo en marcha con el auto para dirigirme a la piscina y así alejarme rápidamente de la casa de Frin. Después de dedicarme a nadar por 1 hora, simplemente me dirijo a casa. Le cuento a Non sobre mi día y él sobre el suyo. Obviamente omito el coqueteo de Zheng para evitar una discusión y simplemente nos vamos a dormir. Al otro día me tocaba realizar otra sesión de fotos en una casona. La mansión Anuntrakul se ve imponente ya desde la esquina de la calle. Tiene una arquitectura muy sobria y, sobre todo, muy occidental. Casi no tiene vestigios de las características edificaciones tailandesas. El jardín bien cuidado, mostrando frondosos macetones de flores coloridas, flanqueando el camino de piedras hacia la gran puerta de entrada, una puerta doble de madera oscura. Me recibe el ama de llaves, indicando que aguarde en el hall de entrada cuando me presento. Minutos después, aparece un señor algo mayor, con una sonrisa en el rostro. «Buenos días, señorita. Soy Anon Anuntrakul. Le doy la bienvenida a mi humilde hogar». Se presenta con una leve reverencia. «Buenos días, señora Anuntrakul. Soy Rebecca, de la revista Home y Style». Me presento, uniendo mis manos en el frente y con la misma reverencia que él hizo. Debo admitir que, de todos los dueños de mansiones que he conocido, este es el primero que me da una buena impresión. «Sí, me han informado. Un placer recibirla, Rebecca. Por favor, no dude en avisar a May si necesita algo. Yo estaré en el jardín por cualquier cosa que surja». Y dicho eso, reverenció una vez más antes de retirarse. «Guau, es un señor realmente amable», dije sin querer en voz alta. «El señor realmente tiene muy buen corazón, es verdad», acotó May a mis espaldas. Confieso que no sabía que estaba allí. «Oh, disculpe, no quise ser impertinente». «No se preocupe, no lo fue», me dijo con una sonrisa. «¿Le ofrezco un vaso de agua o un té?», ofreció demostrando su vocación de servicio. «No, gracias, estoy bien así. ¿Podría indicarme dónde podría comenzar?». «Claro, le sugiero la planta alta. Allí hay 5 habitaciones, un estudio y una sala de estar. Luego, en la planta baja, se encuentra la cocina, el comedor, la segunda sala de estar, el segundo estudio y el antepatio», enumeró con una sonrisa. «Ya veo, familia numerosa, supongo», mencioné, sacando cuentas mentalmente del tiempo que me llevará fotografiar todo. Una expresión triste apareció en el rostro de May. «Pues ahora solo está el señor. La señora falleció hace poco menos de 1 año. Los jóvenes Billy y Saint están estudiando en el exterior y la señorita Samanun, pues hace ya tiempo no se sabe de ella», dijo en voz baja, liberando un suspiro de pesar al final. «Oh, eso es muy triste. Disculpe la intromisión, pero ¿acaso desapareció o pasó algo con ella?». Consulté, pues la curiosidad siempre me termina ganando. Nadie lo sabe con certeza. Ella estaba estudiando en el exterior también. Cuando se suponía que vendría por las vacaciones de invierno, no vino, no llamó. No envió ningún mensaje ni nada indicando por qué no vendría. El señor, al no saber nada de ella, llamó a la universidad para preguntar por ella. Y le indicaron que hacía meses ya que Samanum no acudía a clases y, de hecho, se había ido de la residencia de estudiantes. Eso fue hace ya 2 años y hasta ahora no han podido dar con ella. «El señor Anuntrakul debe estar muy afligido», respondí, sin saber por qué me generaba mucha tristeza esa historia. «Pues sí, pero mantiene la esperanza. Por eso siempre intenta estar sonriente», asiente con la cabeza. «Verá que en muchas de las habitaciones, en especial los estudios, hay varias fotos de ella», me comenta. «Oh, eso será un problema. May, ¿podría ayudarme a retirar esas fotografías? No deben verse en las tomas para la revista, ¿sabe? Por el tema de la privacidad y eso». Le pedí amablemente, a lo que ella asintió, y emprendimos la ardua tarea de remover las fotografías, realizar las tomas y reacomodar todo en su lugar. Cuando May decía que había varias fotos de la joven, creo que se quedó corta. Había muchas fotos, en todas las habitaciones prácticamente. La joven tenía una belleza clásica, con el cabello negro, tez blanca lechosa,
grandes ojos verdes y una sonrisa tierna. Al verla, realmente deseé que algún día el señor Anon pudiera encontrar a su hija. Al otro día, en el estudio, junto con Nam, revisamos las fotos de la casa Asabarit. «Oye, Becca, ¿tú pediste algún modelo para la casa?», me pregunta extrañada. «¿Modelo? ¿De qué hablas?», le pregunto perpleja. «Pues aquí hay una foto en el living con un hombre posando», explica Nam, señalando la imagen en la computadora. Allí estaba Zeng, posando ante la cámara en el segundo living, con una sonrisa triunfadora detestable. «Maldita sea, debe haberla tomado cuando fui al baño», exclamé furiosa. «¿Quién es?», pregunta Nam confundida. «Se llama Zeng Asabarit. Es el dueño de la casa y tuvo el descaro de coquetear conmigo sabiendo que soy casada. Al parecer conoce a Non, pero poco le importó», le cuento alejándome de la pantalla. «Elimínala, no nos sirve. No sé para qué quería que tuviera una foto de él», refunfuño. «Quizás para que recuerdes de quién es el número de teléfono», comenta Nam con una leve risa. «¿Qué número?», me giro a preguntarle con molestia. «El que dejó en la siguiente foto», comenta, esta vez riéndose más, señalando de nuevo la pantalla. «Qué tipo tan insoportable. Dejó una foto de un papel con su número de teléfono. No puedo creer lo insistente que puede llegar a ser. A veces desearía que las fotografías sean en papel para poder quemarlas», murmuré enojada, mientras Nam se reía a carcajadas eliminando la fotografía.